¿Cuál fue la gota que llenó la copa que dijiste, me tengo que ir con mi niño de Cuba sí o sí? Es una historia un poco difícil. Me estuvo llamando la atención la directora del cliché de que no se podía filmar. No se puede filmar dentro de las instituciones escolares porque puede salir información sensible sobre las costumbres de los niños. Los niños tienen que ingresar a la escuela, tengan lo que tengan. Eso desencadena todo un proceso que se lleva a cabo aquí. Aquí no le des una nalgada a tu niño porque te va a salir muy caro. Y cuando fui a la Secretaría de Educación, me dieron todas las instrucciones, me explicaron cómo era, siempre con el temor. Vuelvo y repito, no estamos acostumbrados en Cuba a que las escuelas tengan ese nivel de inclusión y ese nivel de aceptación con los niños. Hay muchas fundaciones que ofrecen cursos. Es como un proyecto ya de ir viendo más al futuro. Este mundo, esta sociedad es muy, muy, muy diferente a lo que nosotros hemos vivido en Cuba. Cuando escuchamos la palabra emigrar, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Pues lógicamente todas las personas que están saliendo de sus países de origen en busca de una mejor vida. Y Brasil no se queda detrás, ya que cada vez son más y más los extranjeros que están llegando aquí a Brasil en busca de un futuro que en sus países saben que jamás van a poder tener. Es por eso que a través de mi canal de YouTube les creo contenido a ustedes para darles a conocer cómo es mi vida, mi día a día como joven cubano inmigrante. Sin embargo, hemos olvidado un factor bien importante, nuestros hijos, los más pequeños. ¿Cómo es para ellos el sistema de adaptación como niños inmigrantes en un nuevo país? Hoy en mi canal de YouTube van a tener la presencia de una amiga muy especial, madre cubana que emigró con su esposo y con su hijo de solamente 4 años aquí a Curitiba, Brasil. La incógnita que todos se preguntan, ¿ha sido fácil, difícil o regular el proceso de comenzar de cero con un pequeño? Todo eso lo vamos a saber en el video en el día de hoy. Así que no se vayan y acompáñenme hasta el final. Desde algún barrio aquí de Curitiba, Brasil, les informa Henrito para todos. Bueno familia, y ya tengo aquí a la invitada de la que les estuve hablando, Chachán. Ella es Arianna y su pequeño. Arianna es la madre cubana de la que les estaba contando, que tiene mucho que decirnos, porque si hay una mujer que las sabe todas, es ella. Así que hoy ella va a ser mi invitada, la vamos a estar haciendo como una pequeña entrevista para conocer cómo ha sido el proceso con un niño pequeño en un nuevo país, empezando completamente de cero. Así que esto va a estar bien, pero bien interesante. En estos momentos estamos llevando al niño a la escuela, que es esta de aquí, lo que aquí se le suelen llamar clichés. Arianna, ¿esto es para cuidarlo o ya aquí él estudia también? Sí, no, esto es un círculo infantil, lo que sería un círculo infantil en Cuba. Popularmente se le dice creche. Ya. Porque creche es el nombre del programa educativo que ampara estas instituciones. Se nos va la invitada. Adiós, Arianna. Y se marchó. Me estuvo llamando la atención la directora del cliché de que no se podía filmar. Arianna, ¿tú sabes a qué se debe este nivel de rigurosidad en los institutos escolares? La prefectura tiene una instrucción de seguridad para todas las instituciones escolares, previniendo secuestro, algún caso de violencia. Entonces no se puede filmar dentro de las instituciones escolares porque puede salir información sensible sobre las costumbres de los niños, sobre la identidad de los niños. Aquí las instituciones públicas son inclusivas, puede venir cualquier niño, lo mismo el hijo de algún funcionario administrativo de la prefectura que el hijo del trabajador que recoge la basura por la mañana. Entonces, previendo que no se divulgue identidad de los niños, ni identidad de los trabajadores, ni nada de eso, se prohíbe filmar dentro de las instituciones, no solo filmar dentro de las instituciones. Aquí las instituciones educativas son cerradas con medidas de seguridad. Por ejemplo, la creche del niño, el portón es eléctrico. A las 8 de la mañana se cierra automáticamente.
Si usted llega tarde, sabe que le van a llamar la atención y tiene que dar muchísimas explicaciones por el intercomunicador para que le abran la puerta. Dios mío, familia, yo estoy así estarán ustedes. Yo también estoy así porque yo también me estoy enterando un poquito de todo esto. Me he quedado loco con el nivel de seguridad, pero bueno, me parece perfecto porque bueno, tú como madre te debes sentir más tranquila, puedes estar el día entero trabajando, realizando tus acciones, que sabes que el niño está bien cuidado. Para que vean que no es casualidad, en estos momentos me encuentro ubicado frente a otro instituto escolar donde podemos ver que la seguridad es la misma. A las 8 ya el portón se cierra, ahí no entra ni sale nadie, aquí todo es súper controlado. Ahí estamos viendo, de hecho, ya las madres que están terminando de dejar a sus hijos porque ya son las 8 y no pueden llegar tarde. Ariana, una pregunta que te quería hacer. Sabiendo que esto iba a ser un nuevo comienzo, una nueva aventura en tu vida, ¿cuál fue la gota que llenó la copa que dijiste, me tengo que ir con mi niño de Cuba sí o sí? Es una historia un poco difícil. Todavía nos conmueve un poco, pero nosotros no teníamos planificado salir de Cuba. Nosotros tenemos un niño autista, un niño de 5 años, tiene un diagnóstico de autismo, es muy sensible a los cambios de ambientes, de rutina, y siempre estábamos temerosos de incluso mudarnos dentro de Cuba por las repercusiones que eso podría tener y que bueno, nadie puede adivinar, hasta que de una forma u otra chocamos con el sistema. Vamos a resumirlo de esa manera porque nos vamos a robar el video. Todavía me pone un poco sentimental, todavía me toca emocionalmente la historia y nos vimos precisados a salir de Cuba sí o sí. Y bueno, arrancamos. Y aquí estamos. ¿Cómo ha sido el sistema de salud para tu pequeño, siendo un niño especial, aquí en un nuevo país? Aquí el sistema de salud pública es muy eficiente. Desde el momento en que tú te cadastras, sobre todo cuando tú cadastras niños o personas que tienen enfermedades crónicas o discapacidades, son muy insistentes con la atención. Desde el momento en que yo me cadastré en el puesto médico, e informé que el niño tenía un trastorno del espectro autista, eso desencadena todo un proceso que se lleva a cabo aquí para atender a las personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad. Lógico, los documentos médicos del niño en Cuba no son oficiales aquí, pero te los mandan a hacer otra vez. Automáticamente al niño le agendan consultas con los especialistas. Comienza por el pediatra y el pediatra lo empieza a derivar. En el caso de él, que es autista, Curitiba tiene el mayor instituto público del país para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del espectro autista. Pero aparte de eso, el puesto médico está pendiente. Por ejemplo, él cada 3 meses tiene que hacer una consulta con su pediatra. Es increíble la diferencia, porque muchas personas siempre me decían, no Henry, pero en Cuba la salud es gratuita. No, pero aquí en Brasil la salud también es gratuita. Miren ahora mismo, Ariana, es que prácticamente no tienes que hacer nada. Ahora vamos, antes de seguir haciendo algunas preguntas, vamos a desayunar algo, porque yo soy de las personas que se levantan temprano y tienen un asco. Lanchonete, familia. Vamos a ver si podemos desayunar algo aquí. Miren, familia, qué dietético. Harina y más harina. Ariana, nos vamos a desaparecer del mapa. ¿Qué? Miren, familia, tanta miseria aquí en Cuba. Miren qué cantidad de azúcar te echan aquí para que tú eches lo que tú quieras. 2000 years later. Quiero preguntarte, siendo un niño inmigrante, más o menos cómo fue el proceso para matricularlo. ¿Fue muy fácil? ¿Hubieron mucho pero? ¿O cómo fue más o menos ese proceso? Aquí el proceso para matricular a los niños en las escuelas es muy fácil, porque además está establecido por ley que aunque usted sea migrante, la educación es obligatoria también para los migrantes. Usted solo con el pasaporte puede matricular a los niños en las escuelas, en el nivel escolar que estén. Lo único que tiene que traer de Cuba es algún resumen de notas del último grado que cursó el niño. No tiene que ser un documento oficial. O sea, puede ser la boletica de notas que le dan los maestros cuando termina un grado. Sí. Lo tiene que traer. Esa es la constancia del último nivel que terminó. En dependencia de la fecha en que llegue aquí, quizás tenga que comenzar el año que ya había terminado en Cuba, o puede esperar el inicio de curso. Pero incluso si tuviera que esperar el inicio de curso para empezar y queda alguna parte
del curso que está transitando, tiene que ingresar a la escuela. Además, es necesario aclarar aquí, todos los niños tienen que ingresar a la escuela, tengan lo que tengan. Aquí, y es algo que me gusta mucho porque lo quiero aclarar, la visión de la educación es muy inclusiva. Aquí existen escuelas especiales, pero son institutos especiales para los niños que por causas de fuerza mayor requieren una atención especializada y necesitan estar en otra institución. Por ejemplo, Angelito, mi niño, es autista, pero el creche es una institución escolar normal, como diríamos en Cuba. En su aula de preescolar está él, que es un niño con autismo, hay otro niño con autismo, hay una niña con síndrome de Down, o sea, y son atendidos con la misma excelencia que los demás. Está prohibido discriminarlos. Además, yo le veo una gran ventaja y es que los niños aprenden a convivir con la diferencia y aprenden a ayudar, a no burlarse, a comprenderlo. Además, la atención es de extrema calidad. Yo no tengo ninguna queja. Sinónimo de avance, sinónimo de país desarrollado indiscutiblemente. Ariana, y el tema del idioma para los niños que no hablan portugués en las escuelas, ¿se esfuerzan por tratar de enseñarles el idioma y ese tipo de cosas? Aquí las escuelas están, vamos a partir de que aquí no hay solo migrantes cubanos, aquí hay muchos migrantes de habla hispana, hay venezolanos, colombianos, argentinos, uruguayos, peruanos y otros que no son de habla hispana, que migrantes árabes, indios. Es una convivencia de idiomas a veces, y de culturas a veces bastante fuertes, porque a veces hay aulas donde hay niños de varias nacionalidades. La enseñanza se imparte en portugués, pero es bastante flexible. He conocido en escuelas donde, por ejemplo, cuando la diversidad es muy amplia, se usan intérpretes, sobre todo cuando ya es enseñanza media, o sea, cuando es el equivalente a secundaria preuniversitario. Se usan intérpretes cuando las aulas son muy diversas, para que no se vayan quedando atrás en los contenidos. La enseñanza se imparte, hasta donde yo he notado, bastante pausado. O sea, con un ritmo de habla más lento, muy reiterativo, para que los niños que hablan otros idiomas no se vayan quedando atrás. Ariana, hasta el momento, porque bueno, a veces no todo es color de rosa. Hasta el momento ya tú llevas como 6 meses aquí más o menos, ¿verdad? ¿Has vivido, aunque sea un caso de xenofobia hacia el niño o un momento de poca paciencia, alguna situación incómoda en general hasta la fecha? No. A ver, quizás hay quien se haya encontrado con obstáculos, porque lógico, no todo es una autopista por donde tú corres a extrema velocidad. Pero bueno, mira, sí tengo que decir que he sido siempre bien atendida aquí. La mayoría de las instituciones públicas se caracterizan por darte una buena atención y una excelente orientación. Lógico, cuando llegué teníamos el desconocimiento, no sabíamos que el niño podía ser aceptado en la escuela o el círculo infantil como los otros niños, y cuando fui a la Secretaría de Educación me dieron todas las instrucciones, me explicaron cómo era, siempre con el temor. Vuelvo y repito, no estamos acostumbrados en Cuba a que las escuelas tengan ese nivel de inclusión y ese nivel de aceptación con los niños. Y la primera vez que lo llevamos a la creche estábamos aterrados, pero no, de hecho el niño se ha adaptado muy bien. Pasa lo que no pasaba antes, va con deseo, se levanta por la mañana, se viste y va con gusto, y pasa todo el día en la creche. Estábamos riéndonos, familia, porque le estaba diciendo a Ariana que en esta zona que estamos grabando estamos haciendo honor a unas amistades que ya no están aquí, y ellos al ver el video se van a acordar, pero que yo digo, vamos a hacer un honrón en vez de un honor. Yo no sé qué estaba pensando, ya yo ni sé lo que estoy falando. Independientemente de las escuelas, de la salud, del buen trato hacia tu niño, exactamente qué instituciones existen que brindan ayuda a los niños, ya sea, ¿sabes? Niños porque son inmigrantes, porque son especiales, en general, ¿qué instituciones existen así legales
para brindar esa ayuda? La primera institución oficial, el primer escalón de la ayuda que recibe la familia es el CRAS, o sea, el Centro de Referencia de Asistencia Social. Tiene establecido una serie de programas que están encaminados a ayudar en primer lugar a la familia, como concepto de familia. En el CRAS se realiza lo que en Brasil se conoce como el cadastro único, que no es más que el registro de las familias. Aunque no es obligatorio, es necesario. ¿Por qué razón? Es el control que tiene el Estado sobre la población y sobre cómo se estructura la población. Qué tipo de población hay en cada barrio, cuántas familias hay, en qué condiciones viven, cuántos son migrantes, qué ingresos recibe cada familia, porque de acuerdo a esas condiciones es que se establece un sistema de ayuda económica para las familias. Es una cantidad de dinero que está destinada a dar un pequeño soporte económico a las familias que tienen poca renta. En estos momentos, si no ha variado, la per cápita estaba alrededor de los 600 reales. Ese bono puede estar sujeto a modificación cuando hay embarazadas por las que se adiciona una cantidad de dinero, cuando hay niños menores de 7 años que se adicionan 150 reales por cada niño, y cuando los niños tienen entre 7 y 14 años se paga entre 50 y 100 reales, de acuerdo a la situación del niño o de la familia. También había escuchado que las personas se pueden apoyar un poco en las iglesias, ¿verdad? Hay muchas iglesias igual que tienen programas para atender a los migrantes, a las personas en situación de calle. Los sistemas varían, pero la mayoría ellos los cadastran, les recogen el número del CPF y por determinado tiempo le entregan todos los meses una cesta básica de alimentación, le dan unas ropas de abrigo. Ariadna, y ya para ir concluyendo, ¿algún consejo que quisieras darle a las madres, a los padres, a las familias en general que lleguen con niños pequeños aquí como inmigrantes a Brasil? En primer lugar, si ya la familia tiene un proyecto de venir a Brasil, siempre va a ser bueno que antes de salir de Cuba, uno, empiecen a familiarizarse con el idioma de alguna manera, y dos, investiguen este país. En segundo lugar, creo que algo en lo que muchas veces fallamos los cubanos es que no nos quitamos el flow de Cuba y nos conectamos el de Brasil. Este mundo, esta sociedad es muy, muy, muy diferente a lo que nosotros hemos vivido en Cuba. Y cuando usted llega a una casa ajena, tiene que ajustarse a las leyes, a las costumbres, a los horarios y a los hábitos de la casa ajena. No puede llegar a imponer lo suyo. Aquí la sociedad funciona diferente y las jerarquías sociales funcionan diferente. Bueno, funcionan. Estamos acostumbrados a que en Cuba nada funciona y las leyes aquí sí se hacen para cumplirse, y en cosas que parecen muy nimias, pequeñas, tontas, aquí pueden representar un problema. Ahorita conversábamos sobre algo tan simple como la ley de protección a los niños. Aquí hay una ley muy efectiva de protección a la infancia en todos los sentidos. Nosotros estamos acostumbrados como cubanos de pura cepa, que el niño se porta mal en la calle y le damos un cocotazo, le damos una nalgada. Aquí no, aquí eso puede costar una multa severa, porque además hay cámaras no solo para regular el tránsito, sino por cuestión de seguridad, y donde usted una cámara lo filme dentro de una tienda, en la calle, en un parque, con un gesto así, es llamado a la policía. No, y muy importante lo que dices, quitarnos el clic de Cuba, porque nosotros en Cuba, que si una nalgadita al niño porque se portó mal, y aquí te puede costar una muy buena multa. Aquí los vecinos tienen la potestad que si lo sienten usted maltratando a un niño dentro de su casa, le pueden llamar a la policía. Muy importante esos consejos que nos decía Ariadna. Aquí no le des una nalgada a tu niño porque te va a salir muy caro. Bueno, Ariadna, en parte de todos mis suscriptores de esta gran familia, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación de estar en mi canal de Gendrito para Todos.
y acepto la próxima. Y si la próxima lleva café con leche, yo vengo. Perfecto. Familia, por favor, déjenme en los comentarios cómo es el sistema educativo, cómo es el sistema en general para un niño inmigrante o para los niños en general. Déjame en los comentarios si quieres próximamente otro video con Arianna o si quieres una directa en el que ustedes en vivo puedan irnos haciendo preguntas. Todo eso déjenmelo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal. Rito, estuve. El grito para todos. Ah, no. Dilo de nuevo. Me crucé el canal. Rito para todos. Ahora sí. Si hay algo que he notado aquí es que no se discrimina al migrante por ser migrante ni por ser diferente, ni se le señala por su cultura diferente ni por sus hábitos diferentes. Ahora que Ariana habla de eso, de lo bien que somos tratados los inmigrantes aquí, una de las cosas que a mí me preocupaba, yéndome un poco del tema, cuando yo llegara aquí, es la discriminación, ¿entiendes? Porque al menos yo en Cuba vivía, ¿sabes? Pensando que uno llega a otro país y es que te tratan como perro o algo así, te maltratan, pero es que yo me he quedado loco con la paciencia que tienen los brasileños para tratar de ayudar y entender a los cubanos. No todos, por supuesto, siempre hay, tú sabes, la xenofobia siempre va a existir, pero muy pocos casos, muy pocos casos. Yo hasta el momento, no sé tú, pero yo no he vivido ningún caso de xenofobia ni nada de eso. A ver, hay que partir de una cosa y es que la sociedad se educa por la aplicación de las leyes, cosa que en Cuba no existe. Pero aquí hay que empezar porque es que la ley lo obliga así. Aquí es un delito discriminar por su procedencia geográfica. O sea, aquí es un delito discriminar al migrante. Usted recibe algún trato de migrante, le niegan algún puesto de trabajo o algún puesto a un niño en una escuela por ser migrante y usted tiene todo el derecho de denunciarlo a la Policía Federal porque está penalizado por la ley.